y mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Now, there's so much that I can share with you, Hay tanto que puedo compartir con ustedes, but maybe we should connect with something that we all have experienced. pero a lo mejor podemos conectar con algo que todos hemos The experimentado. last 2 years, 3 years of our lives most of our lives came to a standstill. Y estos últimos 2 a 3 años atrás, la mayor parte de nuestras vidas llegaron a un concreto detenerse Because of the pandemic, por culpa de la pandemia. and I know that many Christians try to find a spiritual meaning to it. Y sé que muchos cristianos intentaron darle un significado cristiano, ¿no?, al respecto al asunto. And they want to know what is happening in the earth. Y querían saber qué es lo que estaba sucediendo en They la tierra. wanted prophetic answers. Querían una respuesta profética. And you know, I've communicated with quite a few men of God, apostles of the Lord. Y saben que yo he conversado con muchos hombres de Dios. And one thing is certain, Y una cosa es por cierto, there's no real spiritual meaning in the pandemic. es que no hay un significado específico, cristiano o It espiritual is de la pandemia, it's actually part of life. sino que es simplemente parte de la vida. So every 100 years you will find there's a pandemic in the earth. Si usted ve hacia atrás, cada 100 años, usted se va a dar cuenta que hay una pandemia en la It's tierra. natural. Es Okay. natural. But Son ocurrencias God naturales. used the pandemic Pero Dios usó for la pandemia specific spiritual reasons. por razones espirituales And that is what we específicas. have to understand. Y eso es lo que debemos entender. I didn't say that God brought the pandemic, No estoy diciendo que Dios trajo la pandemia, but he uses it sino que la ocupó for specific spiritual purposes. para razones específicas y And one of the things propósitos. that we discovered during the pandemic, what God did was, Y algo específico que nos dimos cuenta que Dios hizo con la pandemia, it was a time of testing, sino que fue un tiempo de pruebas, especially those that have been in the season of the apostolic for some time. especialmente para aquellos que llevan ya un tiempo dentro de lo apostólico. It was as if God was testing us Era como que si Dios hubiese estado probándonos whether we live by principles or preference. si es que vivíamos o por principios o por preferencias. Many people live by the emotions. Muchos viven en base a sus They live emociones, by what they experience in life. viven en base a lo que experimentan en la They vida. dictate their life according to life circumstances. Y dictaminan su vida en base a las circunstancias de la vida. But how many of you know that's not how God wants us to live? ¿Y cuántos saben que así no es que Dios quiere que As His vivamos? sons. Que Dios no quiere que vivamos así como We sus have hijos, to live from a different dimension. sino que debemos vivir desde una dimensión distinta. Maybe I'll speak about that later. Y a lo mejor hable de eso luego. But the fact is God used the pandemic Pero el hecho es Dios usó la pandemia to test the volume of the word on the inside of us. para probar la cantidad, el volumen de la palabra dentro de nuestras vidas. How much of the word did we understand? ¿Cuánto de la palabra How much entendimos? of the word has become incarnated? ¿Cuánto de la palabra ha sido encarnada en And how much nosotros? of this word is manifest through our lives? ¿Y cuánta de esta palabra se ha manifestado a través de nuestras vidas? How many of you know you should not only be hearers of the word, but also doers of the word? ¿Cuántos saben que no solo deben ser oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra? There are volumes and volumes and volumes of information available, Hay volúmenes y muchos más volúmenes de información disponible, even of the season. incluso de la It estación. will take you your whole life just to listen to all those sermons on the webpage. Se demorará toda su vida incluso escuchar todos esos sermones. You would que están en have esa to página listen to web. them 24 hours a day. Tendrá que escucharlos durante las It 24 horas del will día. take you years and years to listen. Y se tomará años y años para completar todo eso. But that will become a huge and a great resource for your life. Pero eso se volverá un gran recurso para sus vidas. Those are all messages born in the season. Todo eso son mensajes que nacieron en la Revelations that estación. God gave us Revelaciones que Dios nos dio concerning the apostolic season. concerniente a la estación There's some apostólica. profound instructions in there Hay instrucciones muy profundas that will change your life. que cambiará su vida. But during this pandemic, it was like God testing our sonship, testing our hearts, Pero durante la pandemia fue como que si Dios probara a nuestro hijo, nuestro ser hijo, to see what we are made up of. para ser de qué estamos hechos, para ver de qué estamos hechos. And we've discovered, Y hemos descubierto, it's sad to say, y es triste decir, that many people did not make it. que mucha gente no lo logró. Many people didn't come back to church. Mucha iglesia no volvió ni a la Many iglesia. did not conform to the word. Muchos no se conformaron a la palabra. And none of us is exempted. Y nadie está exento de We esto. all go through the same test. Todos pasamos por la misma prueba.
And there were times that I also felt, now I'm going to sit back home. It's nice. Hubo tiempo que yo pensé, no, Sit yo in me voy my a quedar beach house. en casa también. Estoy cómodo o en la casa de la playa, en la que tengo ahora, ¿no? Me But quedo the cómodo. fact is, when you have something on the inside of you Pero el hecho es que cuando usted tiene esto dentro that de usted, stirs you, que lo remueve, you can't sit still. no puede You quedarse have to do tranquilo. something for God. Debe hacer algo para Dios. But the fact is, many people became lukewarm. Pero el hecho es que muchos se volvieron tibios. The word tested them. La palabra los probó. And we are really praying to God that those people will refire again. Y de verdad estamos orando a Dios para que esta gente pueda incendiar. Churches closed down. Las iglesias cerraron. We've seen it all over the world. Lo hemos visto en todo el mundo. Even in our house, our church. Incluso en nuestras casas. Some of our people never came back. Mucha gente nunca volvió. They still want to sit in front of the TV and watch live streaming. Aún quieren ver el sermón por la televisión y It's ver very el comfortable. en vivo, porque es muy cómodo. But we've closed our live streaming Pero hemos cerrado nuestras When we transmisiones open en the vivo. church. Cuando abrimos la iglesia, because cerramos las we transmisiones want to en vivo. perpetuate the culture Porque queremos perpetuar la cultura where sons need to come to the house of the Father donde los hijos or the father of lleguen the house. a la casa del padre o al padre de la casa. Because there must be an assembly together. Porque debe haber un reunirse. That's still God's plan. Ese sigue siendo el plan de And it's Dios not changed. y no ha cambiado. Family needs to belong together. La familia pertenece junta. Now, many of those sons are now watching their uncle on TV Y muchos de esos hijos ahora están viendo a sus tíos por la televisión. and they are now mixing the wine. Y ahora están mezclando vinos. Yeah. Sí. Okay. But I usually have a breakaway with all my spiritual sons in South Africa once a year. Por lo general, una vez al año yo tengo un retiro con todos mis hijos espirituales en And Sudáfrica. in 2020, Y en el 2020, just before the pandemic broke, justo antes de que explotara la we pandemia, were on a breakaway. estábamos en un retiro. And I was sitting there, and normally I would ask them, so how are you? Yo estaba sentado ahí por lo How's general. things going in your church? Le pregunto cómo están, cómo va su We talk iglesia. about their circumstances. Y hablamos de las circunstancias. That's normally a whole day's dialogue, just fellowship, talking to one another. Y eso es como un día, ¿no? Entre conversar el uno al otro. And then the para following ir acá. day, Y después al día I would share siguiente, some word with them yo compartía una palabra con and, ellos. encourage them, motivate them, Los inspire alentaba, them. los motivaba, los inspiraba. And then the next day we would speak about the calendar for the next 2 years. Y después el siguiente día siempre hablábamos de la agenda para los próximos And then we días go home, 3 y days. años. Y después nos íbamos a casa, eran 3 días But que that pasábamos morning, juntos. when we sat down, Pero esa mañana cuando nos sentamos, something came over me. algo vino sobre mí. And God gave me Acts where Paul was in the storm. Y Dios me dio la escritura en Hechos, cuando that was on Pablo the- estaba en la tormenta. On the 7th of February 2020. Eso fue el 7 de febrero del That's 2020. before the pandemic. Eso fue antes de la Before we pandemia. even heard of the pandemic. Antes de haber escuchado la palabra The pandemia. Lord gave me a word. El Señor me dio una He palabra. said to me, a storm is coming. Me dijo, viene una tormenta And you're not ready for it. y no están listos. There's a storm coming. Viene una I didn't tormenta. know what it was. No sabía lo que era, And but he gave me this word. pero me dio esta palabra He said, but no lives will be lost. y me dijo, pero no van a perder ninguna vida. And then the COVID hit us. Y después vino y nos golpeó COVID And we held on to that word. y nos aferramos a esa palabra. And I thank God that I can say Y le doy gracias a Dios que that puedo we have decir not lost one life to COVID que no hemos perdido ni una vida al COVID during this time. durante este tiempo. Although it has been a very severe storm. Aunque ha sido una tormenta bastante severa, A lot of people got sick, muchos se enfermaron, very sick. muy enfermos. And even in this house, there's people that were lost by it. Incluso en esta casa se perdieron algunas vidas Pandemic. por la So it pandemia. was a very bad time. Así que fue un tiempo bastante complicado, But malo. then God has been speaking to me about storms. Pero Dios me ha estado hablando de Storms of estas life. tormentas And de la then vida. when we open up again this year, the beginning of this year, Y cuando a principios de año volvimos a abrir la God iglesia, gave me another word about storms. Dios me dio otra palabra respecto a las And tormentas. He said to me, I need to speak to the people about smooth sailing in the storm. Y me dijo, tienes que hablarle a la gente de ir y navegar de manera tranquila en la And I want to tormenta. talk to you a little bit about that this morning. Y quiero hablarle respecto a eso. And there is much a prophetic word. Es una palabra bastante profética. There's things that I'm not saying that I'm saying while I'm saying it. Hay cosas que no estoy diciendo, que estoy diciendo mientras las estoy diciendo. You understand what I'm saying? ¿Me entiende lo que So digo? you have to read in between the lines. Así que tiene que Have leer entre discernment las this líneas, morning. tiene que tener discernimiento esta mañana. All right, let's go. Entremos. And I want to say to this. Quiero And decir- I really believe what I'm saying to you this morning is what the Lord gave me
que de verdad creo que lo que les voy a compartir esta mañana es lo que el Señor me And dio. tomorrow morning, I want to speak to you about something that the Lord gave me from the beginning of the year. Y mañana en la mañana les voy a hablar de un tema que el Señor nos He dio spoke to me. al principio de años. He spoke to me about the fact that many of us are going to come into our inheritance. Que me habló de que muchos de nosotros vamos a entrar ya a nuestra herencia. God has cleansed the church, Dios ha shaken the limpiado a la church, iglesia, ha remeñado a la iglesia, removed stuff from us, sacó cosas de even nosotros, out of our households, out of our own incluso lives, de nuestras propias vidas, de nuestras propias casas de because fe, God was preparing us porque Dios nos estaba so preparando that there will be mature sons of God para que hubieran hijos maduros de that will Dios, step into their inheritance. para que estos hijos And pisaran su I'm herencia. going to give you a key Y les voy a dar una llave of how to unlock that inheritance. de cómo destrancar o abrir esa And herencia. this is not prosperity Y message, este no es un mensaje de or prosperidad this is a charismatic message. o un mensaje It's a carismático, loaded apostolic word. sino que es una palabra apostólica bien cargada. Amen. Amén. So are you ready for that? Así que está listo You para can't eso. miss it. No puede perder. But let's start. I want to make this declaration. Quiero hacer la siguiente declaración. The next season in the life of the church is going to be amazing. La próxima estación en la vida de la iglesia va a ser maravillosa. There's a church that is now emerging in the earth presently, Hay una iglesia que está emergiendo presentemente en la tierra. and that church Y esa iglesia will experience something extraordinary. experimentará algo extraordinario. There's going to come unprecedented favor Vendrá favor nunca antes visto and divine blessings from God on this church. y bendiciones divinas de Dios para esta iglesia. It's going to become a Joseph storehouse. Será como esta casa donde donde José guardaba todo el alimento. You know, just in those words, it's loaded. O sea que solo en esas, Just solo en like esas palabras ya ven que está cargado. Joseph became a storehouse for the world, José se convirtió en alguien que where they could come guardaba, and que find supplies. almacenaba para el mundo, donde Replenish their venían a supplies. ver, donde venían a So this buscar church artículos y él los It's going to proveía. become a Joseph storehouse. Entonces esta iglesia se va a volver esta bodega José o este almacenaje de José. God is bringing about things according to His word Dios está trayendo las cosas según su palabra. that I believe the church has not experienced before in our generation. Cosas que yo creo que la iglesia no ha experimentado antes en nuestra generación. Now, how many of you know that the Spirit of God is doing a new thing in the earth? ¿Y cuántos saben que el Espíritu de Dios está haciendo algo nuevo en la tierra? There must be progression. Debe haber progresión. The Bible says your progression must become visible to others. La Biblia dice que su progreso o su progresión debe ser visible a lo que están alrededor suyo. Not your stagnation, No su estancamiento, not your circulation around the same mountain, no su circulación o su dar vueltas a la but misma your montaña, progression sino que su progreso must become visible to others. debe ser visible hacia And nosotros. what the Lord is saying, Lo que el Señor está He diciendo said, I'm breathing a new wave of truth and revelation upon my church. es que estoy respirando una nueva ola, un nuevo viento de revelación hacia mi iglesia. And those that seek after it Y aquellos que persiguen eso and want it desperately enough y desesperadamente lo quieren, will hear it and experience lo it. oirán y lo experimentarán. So the Spirit of truth and revelation is searching us out, Así que el espíritu de revelación y de verdad nos anda trying buscando to en realidad find entrance into a our lives. nosotros, buscando cabida para poder entrar hacia nosotros. And He's leading us line upon line Y nos está guiando línea sobre to a línea dimension of freedom in God. a una dimensión de That libertad we've never en Dios experienced que before. nunca hemos experimentado He's antes. entering our hearts and He's searching us out. Está entrando a nuestros corazones y está buscando, And what escarbando. we've experienced is this. Y lo que hemos experimentado es lo He's siguiente, removing all false doctrine, es que está removiendo toda falsa all doctrina, vain philosophies, toda filosofía vana, all inaccurate mindsets. todas mentes imprecisas And o all of patrones our mentales preferences. imprecisas y todas He's incluso removing nuestras that. preferencias las está eliminando. If I give you truth Si yo les doy verdad and you don't receive it, y no reciben la then verdad, that truth has accomplished nothing in your life. y entonces esa verdad ha cumplido So absolutamente nada en sus vidas. we must embrace what God is sending us. Entonces debemos abrazar lo que Dios nos We está must enviando. embrace this truth. Debemos abrazar esta verdad. But once you have this revelation, once you've embraced this revelation, Pero una vez que usted tenga esta revelación, que usted ha abrazado esta or the revelación, revelation of the truth that God is bringing us, de la revelación de la verdad que Dios nos está trayendo, then God frees your life entonces Dios libera su vida to a greater dimension. a una mayor dimensión. That's a scripture in John 8 that many of you know. That's so well known. Esta es una escritura en Juan 8 que muchos de ustedes conocen bastante bien, It says that you shall know the truth and the truth shall set you free. que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre.
But the thing is, we do not quote that scripture accurately. Pero cada vez que la repetimos, no la repetimos de manera correcta ni precisa. Let me just back up a bit. Déjeme retroceder un The poquito. beginning of that scripture begins like this. El principio de esa escritura empieza de la siguiente It says forma. this. Dice esto. To the Jews that believed him, Jesus said. A los judíos que le creyeron, Jesús le dijo. To whom was Jesus speaking? ¿A quién le hablaba Jesús? No. He was speaking to believers. Él estaba hablando a los creyentes. Yes. Sí. To the Jews that believed him, A los judíos que le creyeron, Jesus said. Jesús les dijo. If you, Si the believers, tú, los creyentes, hold on to my teaching, se aferran a mis enseñanzas, my doctrine, mi doctrina, my word, mi palabra, then you shall know the truth, entonces conocerán la verdad. and the truth shall set you free. Y la verdad los hará libre. Do you see that? ¿Ven eso? That's why it's so important we should have spiritual fathers. Por eso es muy importante tener padres Who can espirituales bring us doctrine, que puedan traernos bring doctrina, us the teachings, que puedan traernos enseñanza so that we can believe, para que podamos and creer then we will know, y después and then we'll be sabremos set free. y después nos seremos So we have to libertados. study scriptures. Debemos estudiar las escrituras. So unless you come to know or to the knowledge of the truth, Entonces, a menos que no llegue ese conocimiento de la verdad, then it's nothing more than just a theory. entonces no es nada más que es una simple teoría. Now that word know Ahora, esa palabra conocer o saber is the Greek word gnosko. es la palabra griega gnosko, It means this, que to significa have an intimate relationship with. tener una relación íntima con. So you must have an intimate relationship with truth. Entonces usted debe tener una relación íntima con verdad, con And la once you verdad. come to the knowledge, the intimate relationship of this truth, Y cuando usted llegue a este conocimiento o a esta relación íntima con esta then verdad, you'll be free. entonces será libre. I could hear a truth over and over and over. Yo puedo escuchar la verdad una y otra vez, una y otra vez. But if I'm tied up in my old doctrine, old mindset, old preferences, Pero si sigo con mi mente antigua, mis patrones mentales preferenciales y todo lo pasado mío, and if I'm not willing to flow with the new spirit of truth that God is revealing, y si no estoy dispuesto a fluir con lo nuevo que el Espíritu de Dios está then I revelando, will not be set free. entonces no seré I will be libertado, bound in my understanding of yesterday. no seré hecho libre y seguiré siempre dentro de las ataduras de mi I entendimiento cannot pasado. enter the freedom. No puedo entrar a esa libertad. What does freedom bring? ¿Qué trae la libertad? It brings rest. Trae reposo. God wants to bring your life to a place of rest. Dios quiere traer sus vidas a una vida de Where there's no reposo, struggle and turmoil on the inside. donde no hay lucha en dentro de suyo. I have my doctrine, I have my revelation, I have my church, Que yo tengo mi revelación, yo tengo mi doctrina y esta es mi iglesia, but we will all come to that one place sino que todos lleguemos a ese of lugar having an intimate relationship with the truth. de tener una relación íntima Truth con is esa a verdad. person. La verdad es una persona, Christ. Cristo. And once we have that truth, Y cuando tenemos esa verdad, it releases us nos of liberta, old mindsets, nos old libera doctrines, de patrones inaccurate antiguos doctrines, mentales, de doctrinas pasadas y doctrinas vain imprecisas, philosophies, vanas filosofías, patrones mentales, and brings our life to a place of rest. y nos trae y lleva nuestras vidas a un lugar de reposo. Okay. I want you to know that God is cutting away all of the entanglements Quiero que ustedes sepan que Dios está cortando todo lo que está entrelazado, amarrado, and all of the things that stopped us from seeing the truth. y cada una de las cosas que se ha detenido para nosotros ver la verdad. Amen. Amén. Now, many have tried different doctrines, Muchos han different tratado teachings, different distintas mindsets, enseñanzas, distintas mentes, distintas doctrinas, and many times what we see is just deception and confusion that sets in. y muchas veces lo que vemos el resultado son decepciones y confusiones aún They más. try to apply that doctrine and find out that it doesn't work anymore. Intentan aplicar esa doctrina y se dan cuenta que esa doctrina ya no funciona And más. many times people look at themselves, they want to disqualify themselves. Y muchas veces se They miran a sí condemn mismos, themselves, they condemn others. se quieren condenar a sí mismo, descalificarse a sí mismo y incluso condenar a otros. But the fact is this, Pero el hecho we es must este. catch up on the Spirit of God that's now released in the earth, Debemos apurarnos y alcanzar al Espíritu de Dios que ya fue soltado en la that tierra, is bringing the word of truth now, que está trayendo la palabra de verdad because ahora, that will liberate our lives. porque eso libertará nuestras Once vidas. again, John 8:32. Una vez más, And you Juan shall know the 8:32, truth, y and the truth shall conocerás set you la free. verdad y la verdad te hará libre. Now I will tell you why I'm bringing this message. Ahora le voy a decir por qué estoy trayendo este mensaje. Unless we are prepared to accept that which God is bringing to the body now, A menos que estemos dispuestos a aceptar lo que Dios está trayendo al cuerpo ahora, we are going to keep trying to revive old doctrines, old understandings
and old minds. Seguiremos intentando revivir doctrinas pasadas, patrones mentales pasados y enseñanzas pasadas. And the old doctrines just not work anymore. Y las doctrinas pasadas ya simplemente no funcionan. And we've tried to add different formulas. Y intentamos agregar distintas fórmulas, Hopefully it will work. esperando que funcione. But I want to make a declaration over again. Pero quiero hacer una declaración una vez I más. believe God has sent me here Yo creo que Dios me ha to enviado make this declaration over us. para hacer esta declaración sobre That nosotros. we will not be entangled De que no estaremos enredados, no by the seremos web enredados of the enemy por la telaraña del enemigo, that keeps us from moving forward. que nos mantiene prisioneros y no nos deja That's what avanzar. the Spirit of the Lord is saying to us No nos today. deja avanzar a lo que lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo hoy en I día. really believe it's high time De verdad creo que es un tiempo that the fuerte, Church of Jesus de Christ que es el tiempo de ahora que la iglesia de must Jesucristo become mature in the Word of God. debe ya volverse madura en la palabra. Not babies anymore. No bebés, They want milk. ya que quieren But leche, sons, they want sino steaks. que hijos que quieren un filete de carne. Amen. Amén. We can't really begin to do what God expects us to do No podemos hacer lo que Dios espera que hagamos and enter into that realm where God wants us to walk y entrar en esta esfera donde Dios quiere que caminemos if we have not grown or mature in the things of God. si no hemos madurado o crecido en las cosas. There's a dimension that God is taking the church into now Hay una dimensión en la cual Dios está llevando a la iglesia ahora that's going to require mature sons of God, que requerirán hijos maduros, not immature sons of no God. hijos inmaduros. We will always have immature. Siempre habrán los We will always inmaduros, have babies siempre habrán because bebés, that's family. porque eso es familia. There's always children. in Siempre the hay family. niños But the presentes fact is en la this: familia, pero el hecho es the este, family cannot just have children. que la familia no solamente tiene It has bebés, to have sons. no tiene que tener And it has to have hijos mature y sons. tiene que tener hijos maduros, Sons that can become fathers. hijos que pueden convertirse en padres. Creation is longing for the revealing of the sons of God. La creación está gimiendo por la revelación, la manifestación de That's los hoyos. hijos de Dios. Esa palabra es hoyos, Mature sons of God, es hijos maduros, not babies. no bebés. And we know that Galatians says, unless the child, although the child is the heir is a child, Y sabemos que en Gálatas dice, aunque el niño es heredero, he's no different from a slave no hay diferencia entre él y el esclavo, until the appointed time of the father. hasta que llega un punto You can específico del have padre. God is going to promise you the inheritance, Dios te puede prometer las herencias, but you cannot handle that inheritance pero no puede manejar esas herencias until you mature. hasta que no haya madurado. And the vehicle that God uses Y el vehículo que Dios to usa bring you from a nepios, a little child, to a hoyos, mature son, para llevarlo de un nepios, de un hijo inmaduro, a un hoyos, que es un hijo maduro, is that of a father. es eso de un padre. The purpose of a father is just a function, El propósito de padre es simplemente una función, not just a title. no es simplemente It's un a título, function. es una función. It has a function in the body. Tiene una función en el cuerpo. It is there to bring sons to maturity. Es para traer a los hijos hacia la madurez. But God is looking now for a mature church. Pero Dios ahora está buscando una iglesia madura. We've been dealing with the immature church for too long. Hemos ya tratado con la iglesia inmadura por mucho That's why tiempo. God used the pandemic to test the level of word on the inside of you. Por eso es que Dios usó la pandemia para probar el nivel, la grosura de palabra que había dentro suyo. And we've been following after shadows and not light. Y hemos perseguido las tinieblas y no la luz. We've been following after the effect and not shadows and not light. Hemos perseguido sombras y no la luz. We've been following after the effect and not the cause. Y hemos perseguido el efecto y no la causa. And then therefore many have found themselves in the fog of the deception. Por eso muchos se han encontrado en las tinieblas de la decepción. 2 Corinthians 2:7. Neblina. Segunda de Corintios, In the fog of Fog, deception. neblina. en la neblina, en la niebla de la decepción. Okay. 2 Corinthians 2 verse 17. Segunda de Corintios 2:17, For we are not porque no somos as so many como aquellos, como estos muchos, which corrupt the word of God, quienes corrompen la palabra de Dios, but as of sincerity, sino que de sinceridad, but as from God, sino de como de and in the Dios sight of God, y a la vista de Dios speak we Christ. hablamos a Cristo. So we are here to speak Christ. Estamos aquí para hablar a Cristo. We are here to bring with sincerity. Estamos aquí para traer la sinceridad. But many speak the word, corrupt word of God. Pero muchos hablan la palabra de Dios, pero God corrompidos. is looking for those Y Dios está buscando a aquellos that will speak Christ in sincerity. que hablan sinceridad y a Cristo. Now the Amplified Bible, Ahora la versión amplificada de Puts esta it this escritura way. lo pone de la siguiente manera. for we are not like many
Porque no Like so somos many, como muchos aquellos peddling God's word, que simplemente pateamos la palabra de Dios, shortchanging it, sino como que la transamos, adulterating the divine message. adulterando el mensaje divino, But we are like men sino que somos como hombres of sincerity de sinceridad and the purest motive. y los motivos puros, de motivos And by puros. God we speak His message Y por medio de Dios hablamos su mensaje in Christ, en Cristo, the Messiah, el Mesías, in the very sight and presence of God. a la misma vista y a los ojos de That's what Dios. God is after. Eso es lo que Dios busca. Men that will speak the purity. Hombres que of the word of hablen God. la pureza de la palabra de As I Dios. said, many are looking for the effect and not the cause. Como dije, muchos han buscado el efecto y no la causa. I want to make a statement. Quiero hacer una declaración. He who prefers abundance above, El que prefiere abundancia por sobre, when God may order a trial cuando Dios in your life, ordene difficult. una tribulación en su vida, una dificultad, if you prefer the abundance more, si usted ha preferido más la when God has abundancia, ordered something else in your life, cuando Dios ha ordenado algo más en su vida, that means that you love the gift more than the giver. significa que usted ama más el don que al que da el don. Did you understand what I just said? ¿Entendió lo que dije? So, let me say it again. Déjeme decirlo de nuevo. Looking for the effect and not the cause. Buscando el efecto y no la causa. He who prefers abundance over what God may differently order in your life. Aquel que prefiere la abundancia versus algo distinto que Dios a lo mejor le dio a su vida, Love the gifts more than the giver. aman más al don que al dador del don. Now, we only need to follow the principles. Ahora, solo debemos seguir los principios. That's all that God requires of us. Es lo único que Dios requiere de But nosotros. our biggest problem in life is this. Pero nuestro mayor problema en la vida es And este. this is with many people, actually, in fact, most people. Y esto es donde muchas, de hecho, casi todas las We want personas to secure the outcome of our lives. queremos asegurar el resultado de nuestras vidas. That's why the decisions that we make, Por eso es que las decisiones que nosotros it is tomamos to secure the outcome. son para asegurar el resultado. But we have to learn Pero debemos in aprender this season en esta estación only to live the principles. solo vivir bajo los principios. God will secure your outcome. Dios va a asegurar tu resultado. God will take care of your outcome. Dios asegurará tu resultado. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Many of you are not brave enough to let your life in the hands of God. Muchos de ustedes no tienen la valentía suficiente para dejar sus vidas en las manos de You Dios. trust yourself more than God. Confíen en usted mismo más que en Dios. All of us. Todos. That's why our lives must be directed by principles, Por eso es que nuestras vidas deben ser dirigidas por principios, which is doctrine. que es doctrina, It's a law es una ley that governs our actions. que and gobierna behaviors. nuestras acciones y nuestro comportamiento. The four pillars of an apostolic community, Los 4 pilares de una comunidad apostólica, Acts 2:42, Hechos 2:42, they follow the doctrines of the apostles. seguían la doctrina de los apóstoles, Number one. la primera. Number two, they fellowship. La segunda, tenían compañerismo o comunión. Number three, they broke bread. La número 3, ellos partían el Number pan. four, prayers. Y la 4, oraciones. But the first one says, Pero la primera they dice, followed the doctrines of the apostles. dice que seguían la doctrina de los apóstoles. Watch this. Mire esto, Not of Jesus, no de Jesús, of the apostles. sino de los So apóstoles. the purpose of the apostles is to bring doctrine. Entonces el propósito de un apóstol es traer Although doctrina, you cannot lay any other foundation than Jesus. aunque no puede tirar ningún otro fundamento que no sea Jesús. But a doctrine Pero una doctrina is a principle. es un principio. And the principle Y un principio is a law es una that ley governs our actions que and gobierna behaviors. nuestras acciones y nuestro comportamiento. So we have to live by principle and not preference. Así que debemos vivir por principios y no por When you preferencias. live according to the principles, Y cuando usted vive acorde a los principios, God will secure your outcome Dios asegurará su of your resultado, life. el Amen. resultado de su vida. So we Amén. need to follow the principles, Así que debemos seguir los and principios. God will secure the outcome. Y Dios asegurará el resultado. Is your love dependent on how well and smooth things are going in your life? ¿Acaso su amor es dependiente de cuán buena o estable esté su vida? I've seen this. People only follow the principles when things are going good. Yo he visto esto, la gente solo sigue los principios cuando las cosas están ok, cuando están bien. You see, anytime you take the things of the spirit and mix it with the flesh, Si usted se da cuenta, cada vez que usted toma lo espiritual y lo mezcla con las cosas de la carne, anytime you take something that is holy, the divine message, cada vez que usted toma algo santo, un mensaje and you divino, mingle and mix it with the gain of the flesh, y lo mezcla con la carnalidad, you end up with spiritual adultery. termina con adulterio You espiritual, end up with giants. termina con
Giants. Gigantes. Giants. Yeah. Termina con gigantes en su... Remember the sons of God went into the woman of God and giants were formed in the old days? ¿Se acuerdan cuando los hijos de Dios estaban entrando a esta tierra y habían estos gigantes? So en when la you tierra? mix the spiritual stuff with the flesh, Es cuando usted mezcla lo espiritual con You la create carnalidad, giants. crea gigantes para sí. there have been many spiritual giants born Han habido muchos gigantes espirituales que han by crecido the mixing of the spirit and the flesh. por medio de mezclar el espíritu y la And carnalidad. God's word in Genesis says Y la palabra de Dios en Génesis dice that He's removing the giants que Él está removiendo a los gigantes because He's raising up the Davids that will destroy the Goliaths. porque Él está levantando a los David que van a destruir a los Goliaths. How many times we have the Church of Jesus Christ, ¿Cuántas veces tenemos a la iglesia de the Jesús, universal church, la iglesia universal, follow after the effect and not the cause, que persiguen el efecto y no la causa, looking after and chasing the shadow? buscando y Instead of the persiguiendo substance. a las sombras en vez de And la when sustancia? God's trials come because of the weak relationship, Y vienen las pruebas y tribulaciones de Dios por esta because of relación weak débil, understanding, por un entendimiento because of débil, the lack of truth. por una falta de verdad. And we see many times in people's lives panic comes. Y vemos muchas veces en la vida de la gente que Fear llega el comes. pánico, el temor, And all kinds of responses take place. y todo este tipo de respuestas That don't work in their suceden. lives. Estas respuestas que simplemente no That funcionan, doesn't give the needed outcome. que no da el resultado deseado, You find yourself in a place of confinement. y se encuentran en un lugar de confinamiento. The Bible, and then what we need is, Y lo que necesitamos we es, always then want to have a breakthrough. y siempre queremos buscar un God needs to rompimiento, give us a que breakthrough. Dios nos dé un rompimiento. How many of you have preached that? ¿Cuántos han predicado eso? Yes, I preached it. Yo lo prediqué. Come on, all of us. Vamos, todos hemos We hablado. need a breakthrough. Necesitamos un rompimiento hoy en día. God is in the Un house. romper. Dios está en la casa. Where do we get that? ¿De dónde sacamos eso? The Bible does not say La Biblia no dice to them that had a breakthrough, que aquellos que tienen un rompimiento, God will give to sit on the throne. Dios les hará sentarse en el No, trono. He said, No, dice lo siguiente. those that overcome, Aquellos que vencen, I will give to sit on the throne. les daré para sentarse en el trono. So many times you want a breakthrough Entonces muchas from the veces obstacle that presented itself, usted quiere un rompimiento del obstáculo que se le but presentó. God wants you Pero Dios quiere que to tú gain the victory que tomes la and be an victoria overcomer over that y sea un situation. vencedor sobre esa situación. Do you see that? ¿Ven eso? That is what makes you strong. Eso es lo que te hace fuerte. That's what makes you mature. Eso es lo que te hace maduro. Many times you curse your obstacle. Muchas veces ustedes maldicen su obstáculo. Many times you curse the thing that has presented itself against you. Muchas veces maldicen eso que se ha presentado And you contra say it's the suyo. devil. Y dicen, no, es el diablo. No, God allowed No, that thing Dios there permitió que eso to llegase see ahí, what you are made up of. para ver de qué tú estás Whether you hecho, have the strength to overcome this thing. para ver si tienen la fuerza suficiente para vencer esto. Yes. You know what grace is? ¿Saben lo que es la gracia? Come on, talk to me. Vamos, háblenme. What's grace? ¿Qué es la gracia? What's grace? ¿Qué es la gracia? Yeah, Mama, play esto. Mamá, tú no. I'm not talking to you. You're too clever. Tú eres muy lista, muy viva. Come on, what's God's grace? ¿Cuál es la gracia? Oh, I need God's grace. Oh, yo necesito la gracia de Your Dios. grace is so amazes me. Tu gracia me asombra. You know what grace means? ¿Saben lo que significa It means gracia? this. Significa lo siguiente. God's divine enablement power. Es el poder habilitador divino de Dios. That's grace. Eso es gracia. That will cause you Que va a to causarte live above para que circumstances. viva sobre las That's how you circunstancias. become an overcomer. Así es que usted se vuelve un vencedor. But grace comes in a specific way in a package. Pero bien, la gracia se presenta y viene en un paquete We'll talk about that específico. later. Vamos a hablar de eso después. So God wants you to be an overcomer. Entonces Dios quiere que usted sea un vencedor. Not someone that needs a breakthrough every now and then. No alguien que necesita un rompimiento de No, cada, I know. cada vez. Sometimes No, we yo are sé. faced with difficult things. Yo sé que de repente nos And we need enfrentamos God a to cosas help us. difíciles y necesitamos And que He's Dios nos there to help ayude. us. Y Él está ahí para But the ayudarnos. fact is, Pero el most hecho of the es time, que muchas de las God veces wants you to be an overcomer. Dios quiere que tú seas el It vencedor. says in Revelation 3 verse 32 to 21. En Apocalipsis 3:21 dice, To him who overcomes, aquel que venciere, I will grant to sit with me on my throne, yo le permitiré sentarse conmigo en el trono, as I also overcame, así como yo también vencí and sit down with my Father on his throne. y me senté con mi Padre en el trono. You see, ¿Se dan cuenta? I have to have something to overcome to be an overcomer. Debo tener algo que conquistar para ser un conquistador. Un vencedor.
And there are things that God will put in our way. Y hay cosas que Dios va a poner en nuestro camino. And the purpose of that Y el propósito de eso is to perfect the process of God in our es lives. para perfeccionar el proceso de Dios en nuestras vidas. Now, I know this is not a charismatic sermon. Y yo sé que este no es un sermón carismático. This is apostolic. Esto es apostólico. Okay. So Job 2 verse 9 says this. Job 2:9 dice lo siguiente. Will you only receive good or blessings from God and not adversity? ¿Acaso recibirás solo lo bueno y las bendiciones de Dios y no adversidades? Yes. Sí. You see, adversity means this. Adversidad significa lo siguiente. Misfortune, Mala fortuna, calamity, calamidad, distress, problemas, unfortunate events, eventos inafortunados o desafortunados and circumstances. y circunstancias. I would like to show you what your response is supposed to be. Les voy a mostrar luego cuál debe ser su respuesta. But many times God will use these things Pero muchas veces Dios va a usar estas cosas to perfect the purposes of God and the process in our lives. para perfeccionar el proceso y la palabra de Dios en nuestras vidas. My wife and I have just come through probably one of the most difficult times of our lives. Mi esposa y yo venimos saliendo de uno de los momentos más difíciles de nuestra Of vida, betrayal. de engaño, de traición. And I tell you what, it's only when these trials come Y déjeme decirle que solo cuando vienen estas that you discover circunstancias es que usted se da cuenta what you are made up of. de qué usted está hecho. Are you going to start pointing fingers, Vas a blaming empezar people, a apuntar dedos, a culpar a cursing, otros, a scolding, maldecir, manifesting, a retar, a or are manifestarse, you just going to close your mouth? o simplemente vas a cerrar la Lord, boca we accept this. y decir, Señor, aceptamos Let's do esto, what is right. hagamos lo correcto. Let's deal with this what is according to the correct way. Tratemos con esto de la manera correcta. Now, 2 Corinthians 3 verse 18. Segunda de Corintios 3:18. But we all, Pero todos with nosotros, open faces, beholding as in a glass a rostro descubierto, mirándonos como en un the espejo, glory of the Lord, la gloria del are Señor, changed into the same image. son cambiados a la misma imagen, Same image. misma imagen, From glory to glory, de gloria en gloria, even as by the Spirit of God. incluso por medio del Espíritu de Hallelujah. Dios. Aleluya. Ephesians 4:14. Efesios 4:14. So that we are no longer children, Para que ya no seamos más niños that's spiritually immature. que son espiritualmente inmaduros. Look at this. Mira esto. Tossed back and forth, Tirados de allá para acá, like ships in a stormy sea, como estos barcos en un mar and turbulento, carried about by every wind or shifting of doctrine, y empujado por cada viento o soplo de doctrina, by the cunning and trickery of men, por el engaño y la astucia de los hombres, by the deceitful scheming of people, por el engaño bien agudo de algunas personas, ready to do anything for personal profit. listo para hacer cualquier cosa por ganancia personal. That's kind of heavy, Eso es but profundo, that's what it says. pero eso es lo que And it's dice. true. Y es verdad, We've seen this. lo hemos You visto. have seen this. Usted lo ha visto. Now, Ahora, this is the word of the Lord to you. esta es la palabra del Señor para And ti. he's saying this. Y dice lo siguiente: Not to anchor in your ship, no tires anclas en tus but to en tus anchor in barcos, yourself. sino que tírate anclas a ti mismo. Listen to this. Mira esto: To anchor in that which is within you, anclarse a eso que está dentro suyo, that which is within us, aquello que está dentro de nosotros, not the ship that we are in. no en el barco que Many estamos. times you will find the security Muchas veces la gente encuentra que su seguridad in their church, está en su in iglesia, their denomination, está en su denominación, in an environment, está en un ambiente, in a community. en una comunidad. But God says, don't find your security there. Pero Dios dice, no encuentras tu seguridad Find your ahí. security in the one that's on the inside of you. Encuentra tu seguridad en aquel que está dentro de ti. Those things can be shipwrecked. Porque esas cosas pueden sufrir un daño en el mar abierto. Now listen to this. There's coming a wave of truth Viene una ola de verdad that will destroy the ship, que destruirá este barco, or a wave of doctrine o una ola de that doctrina will come and destroy all of the old schemes and mindsets and immaturity. que vendrá a destruir todos estos patrones antiguos mentales y todos estos patrones e inmadureces. Unless we are anchored in Him, A menos que estemos anclados en Él, we will be like children that will be tossed to and fro. seremos como niños que nos tiran de allá para acá. And here we come with that story that I just told you in Acts 27, Y aquí viene la historia que les conté en Hechos 27, verse 14 to 26. del 14 al 26. But not long after this,
tempestuous headwind arose. Pero no muchos antes un viento fuerte salió. And watch this. Mire esto. God is a genius. Dios es un genio. I read this scripture Leí esta escritura on the 7th of February 2020. el 7 de febrero del 2020. And look what the Lord is Y saying. mire lo que el Where Señor the me dijo. storm comes from. ¿De dónde viene la tormenta? Remember where it started? ¿Se acuerdan dónde empezó? Where did COVID start? ¿Dónde empezó COVID? Yes, where? ¿Dónde? China. In the east. En el este. Watch this. Mire eso. There was a wind called Euroclydon. Pero había un viento llamado Euroclydon. Do you know what the word Euroclydon means? ¿Sabe lo que significa It's a Euroclydon? storm coming Es from una tormenta. Euroclydon, called Euroclydon. Es una tormenta que se llama The word Euroclydon. Euroclydon means Y la palabra Euroclydon from the east. desde el este. God is a genius. Dios es un genio. Okay, you didn't catch No that. me entendió, parece. So when the ship was caught, Entonces, cuando el barco fue we could not atrapado, head into the wind. no pudo ir hacia el We viento, will let her drive. sino que la Or drift, dejaron yeah. a estribor. And running under the shelter of an island called Clauda, Y llegó a la isla llamada Cloda. we secured the boat with Aseguramos el difficulty. barco con dificultad. And when they taken it on board, Y cuando tomaron a they used bordo, cables to undergird the ship, usaron cables para amarrar el barco, fearing that it should run on the ground para que no perdiera su lugar y se on the aferrara bien sifted sands. en las arenas de Sirtis. And they struck sail, Y fueron and so were driven. empujados y And fueron because arrastrados. we were exceedingly tempted, tossed. Y porque fuimos extremadamente empujados por esta The tormenta, next day, el they siguiente lightened the día ship. prendieron el barco. Watch this now. Mire esto, Fasten your seatbelt. apriete sus cinturones. And on the third day, Y en el tercer día, we are a third day church. somos una iglesia del tercer día. Hallelujah. Aleluya. We threw the ship's tackle overboard with our own hands. Tiramos toda la carga del barco hacia el barco. We are con that nuestras third day propias manos. church. Y nosotros somos esa iglesia del If tercer you've día. not heard that teaching, please find it. Ahora, si no han escuchado esta enseñanza, por favor, We are the búsquenla. third day church. Nosotros Third somos Reformation. en la iglesia del tercer día, tercera en la And reforma. what it means is that in this Y season, lo que significa es que we en will esta throw estación everything on board traeremos todo a bordo, that is traeremos holding todo us back. cargo a bordo de que nos God está wants us to deteniendo. empty our ships Dios quiere que vaciemos nuestros of barcos everything that's holding us de back. cada una de las cosas que nos detienen. You see, there's a chorus that we used to say, Había un coro que solíamos decir, let go and let God que have His wonderful way. suelta y deja que Dios tenga su forma maravillosa, So, sus caminos maravillosos. verse 20. Versículo 20. Now when neither sun nor stars appeared for many days, Cuando ni el sol ni las estrellas aparecían por muchos días and no small tempest beat on us, y no había un palpitar de tormenta en nosotros, all hope that we would be saved was finally given up. toda esperanza de que nos iban a salvar había sido ya rendido, ya nos habíamos rendido. Look at this, typically the apostolic. Mire esto, But 21. after long abstinence from food, Muchas veces define lo Paul stood up apostólico. in the midst of them and said, Pero mucho tiempo de abstenencia de comida, Pablo Man, se paró entre medio de ellos y dijo, you should have listened to me. hombres, ustedes debieron haberme Many escuchado. times we don't listen to the ones that God sent us. Muchas veces no escuchamos a los que Dios nos Find our envía lives in shipwreck. y nos encontramos en And it lugares says donde that nuestro barco you está, should have todo listened. está destruido. When the apostolic voice spoke, Pablo dijo, debieron haberme escuchado cuando he la said, you should have palabra, listened to me cuando la voz and apostólica not have sailed habló, from Crete dijo, ustedes no me escucharon, no And debieron haber salido de Creta. and incurred this disaster and loss. No debieron haber salido de Creta y no debieron haber incurrido en esta pérdida o en este desastre. You need an apostolic voice. Necesita una voz apostólica. You need apostolic grace. Necesita una gracia apostólica. Most people, when you counsel them, Muchas veces a las personas cuando What they usted want le is- trae consejo, lo they que want ellos you to quieren confirm. es que usted quiere, what ellos they quieren wanna hear. que usted le confirme lo que ellos quieren That is my escuchar. experience. Esa es mi They experiencia. only come to see you, Solo vienen a and verte you have to tell them what they want to hear. y tú tienes que decirle lo que ellos quieren No, no. escuchar. God is sending us apostolic voices. Dios nos está mandando voces That will bring apostólicas correction. que traerán They will corrección, tell us the truth. que nos dirán la verdad, That brings the grace of God. que traerán la gracia de Dios. Paul says this. Pablo dice lo He says, siguiente. my grace has protected you. Dice, mi gracia te protegió. We need apostolic grace Necesitamos gracia that apostólica covers us, que nos cubre, that will protect us. que nos proteja. He says, wolves wanted to come in amongst you. Dice, Wolves. los lobos querían entrar entre medio de But my ustedes, grace has protected pero you. mi gracia los protegió a Then ustedes. he also says this. También dijo esto. In Galatians, he says, you have received me as if I were an angel of God. En Gálatas
Dice, deben recibirme como si yo fuera, debieron recibirme As como, if- como que si yo hubiese sido un ángel de Dios, as if I were Christ Jesus himself. como que si yo hubiese sido Cristo mismo. That's how we should receive true apostles. Así debemos recibir a los verdaderos apóstoles. Okay, that's for free. Eso fue gratis. It says this in verse 22. Versículo 22. And now I urge you to take heart. Y ahora les urjo que tomen en consideración. He told them, Les dijo, you were guilty ustedes son because you culpables didn't listen. porque no me escucharon. But take heart. Pero ahora tomen God conciencia. says, Dios dice, there will be no loss of life no habrá pérdida de vida among you, entre ustedes, but only pero solo of the ship. del barco. God will not allow the inaccuracies Dios no va a permitir que las that has carried imprecisiones you up to now que te llevaron a ese lugar to continue in que the season. se mantengan y continúen en la It will estación. cause it to become shipwreck. Él causará que sea un desastre, But he will save you. un choque de barco, He pero will te save your irá life. y salvará tu vida. Hallelujah. Aleluya. Verse 23. For there 23. stood by me this night an angel of God, Porque se paró conmigo esta noche un To ángel whom I de Dios, belong. a quien yo le pertenezco and whom I serve, y a quien yo sirvo, saying, do not be afraid, Paul. diciendo, no tengas miedo, Pablo, You must be brought before Caesar. debes ser llevado ante César. And indeed, God has granted you all those who will sail with you. Y Dios le ha permitido y te ha concedido a He todos says, aquellos que Therefore, salgan take contigo. heart, men, Así que tomen for I conciencia believe God, para que crean a that it Dios, will be just as it was told me. que será tal cual Él me dijo. However, we must run aground on a certain island. Aún así debemos pararnos en esta isla. All things work together for good. Todas estas cosas funcionaron Although in the para bien, natural it doesn't look like. aunque en lo natural no God's got pareciera. a different outcome for your life. Dios tiene un resultado distinto para tu vida. How many of you know there's a scripture in Proverbs 14 that says ¿Cuántos saben que hay una escritura en Proverbios 14 que that dice there are ways that will perish? que hay formas que Certain perecerán? of the ways that we are on, God needs to cause us to perish. En los caminos que nosotros estamos, Dios causará que But perezcan. people will eventually be saved. Pero la gente eventualmente será salvada. Their ways will perish. Sus caminos serán The ways of doing perecerán. things La forma de hacer las cosas will perecerán. perish. But they will not perish. Pero ellos no For perecerán. there stood by me this night the angel of the Lord. Porque dice, se me paró junto a mí el ángel del Now Señor. watch this. Y mire eso, My question to you. mi pregunta para ustedes. Was Paul going through the same storm that they were going through? ¿Pablo acaso no cruzaba la misma tormenta que ellos estaban cruzando? Yes. Sí, He stood up in the same boat. él se paró en el mismo barco. He was not standing on a rock outside of the boat. No estaba en una piedra fuera del barco. He was not on a stable ground. No estaba en tierra firme. He was in the same boat, Él estaba en el mismo going barco, through the same storm. pasando por la misma tormenta. And stand up and said to them, Y se paró y les dijo, be of good cheer. Be of good cheer. sé de buen ánimo, estén de buen ánimo. Why did Paul have, what did Paul have that they didn't have? ¿Qué tenía Pablo que no tenían ellos? Christ in him. The knowledge of the truth. Tenía el conocimiento de la Remember verdad. knowledge? ¿Se acuerdan? Conocimiento, Intimate relationship relación íntima with the truth. con la The verdad. person. Esa persona. Hallelujah. Hallelujah. Why wasn't Paul upset? ¿Por qué Pablo no estaba Why enojado? wasn't ¿O no he concerned? no estaba preocupado? Why wasn't Paul tossed to and fro in his personality, ¿Por qué his Pablo emotions? no fue tirado de allá para acá en su Fearing. personalidad o en su temor, Start to fear. en su personalidad? Because they ¿Por qué? said they knew they're going to lose their lives. ¿Por qué él no flaqueó así? Porque ellos sabían que iba a perder su vida. Why didn't he start to panic? ¿Por qué no empezó él entró en pánico? ¿Por Why qué no? didn't he throw out all his belongings? Porque él sí tiró todas sus pertenencias del barco. Listen to me. Escucha esto. Because there stood by me this night Porque se paró junto a mí esta an noche angel of God, un ángel de Dios, the Spirit of the Lord, el Espíritu del Señor, who is mine. I am. quien es mío, And yo soy, whom I serve. y a quien yo sirvo. And when this Spirit of the truth that's within the storm, Y cuando este Espíritu When de it's verdad there, que estaba dentro de la in tormenta, cuando estaba dentro ahí then the en storm ti, entonces cannot la overtake tormenta no puede derrocarte, although it might destroy everything around about. aunque destruya todo alrededor suyo. You might forsake your ship, Incluso lo más The probable outer round. es que usted abandone su barco, The que está methodology, en the destrozo, understanding, the su old forma doctrine. de hacer las cosas, su metodología, su But you will antigua stand. doctrina, pero usted se mantendrá Hallelujah. firme. Now, Aleluya. Acts 27 verse 40. Ahora, Hechos 27:40, And they let go the anchor and left them in the sea. y dejaron Anchors. las anclas y se fueron, los dejaron en el mar. Meanwhile, losing the rudder ropes, Mientras aún dejaban las cuerdas del barco, they hoist the mainsails to the wind ellos amarraron
las velas and principales, they were sailing towards the shore, y ellos iban hacia la the land, la the orilla, shore. hacia la tierra. Okay. La orilla. Now this is where I want to get. Ahora, a esto quiero llegar. Verse 41. Verso 41. But striking a place Pero llegando a un lugar where two seas met, donde dos mares se juntaron, two seas, dos mares, say two seas, diga dos mares, they ran the ship aground llevaron el barco a tierra and stuck fast, y se separaron firmes, immovable. inmovibles, But the stern was being broken up by the violence of the stern was broken up by the violence of the waves. pero esta asta del barco fue rota por medio de los vientos violentos. Stern es la parte de atrás. The De rudder, yeah. como el trasero del barco fue roto. Okay. So, where did they run the ship aground? ¿A dónde llevaron el barco a la tierra? Where did they become shipwrecked? ¿Dónde ellos llegaron a este destrozo del barco? Where Ahí the está. two seas Donde los dos mares, met. donde estos dos mares llegaron y se conocieron. Mares se juntan, se encuentran. So where did they run the ship? Entonces, ¿dónde llegaron con el barco a donde estos dos mares se Where were they encontraban? shipwrecked? ¿Dónde ellos llegaron a esta Where the two destrucción? seas met. Donde estos dos mares se unieron, se juntaron, listen se to conocieron. Ahora mire esto. We cannot be caught between two seas, No podemos ser encontrados en medio de dos or mares. our ship will wreck. O nuestro barco va a sufrir destrozos. That's right. What is water being a symbol of in the Bible? El agua, ¿de qué es símbolo en la Biblia? Can I help Word. My doctor will be as trained. It has always been consistent of the Word of God. Siempre el agua ha sido consistente en las escrituras de la palabra de Dios. Sonia will get us the address just now. Sonia nos va a encontrar la escritura ahora mismo. But there's a scripture in the Bible that says this. and Pero I'll hay give it una to you. escritura que de la escritura en la Biblia It dice lo says, siguiente. my doctrine Dice mi doctrina will be as rain. será como la lluvia. Deuteronomy 32:2. Deuteronomy 32 verse 2. Deuteronomio 32:2. Go read it in different translations. Léalo en distintas traducciones. Deuteronomy 32 verse 2. Deuteronomio 32:2. It says, my doctrine Dice mi doctrina will be as rain. será como la lluvia. So we can't be caught Entonces no podemos ser encontrados between two doctrines. entre dos doctrinas. We can't be caught between two waves of truth, No podemos ser encontrados entre dos Amen, olas de amen. verdad, because that will destroy our ship. That's porque eso va a destruir nuestro barco. If we are caught and we come to a place in our walk with the Lord Y si nosotros somos encontrados y hemos llegado a un caminar where con our Dios, ship is between two waves, donde nuestro barco está entre estas dos olas, it can lead to total destruction. puede llevar a la total destrucción. You understand that? ¿Me entiende eso? Anytime a new truth is released, Cada vez que una nueva verdad es soltada, there is always a hesitancy. siempre hay un resistir. But you have to hear what the Spirit of God is saying. Pero debes saber lo que el Espíritu de Dios está diciendo. You see, all things are in His hands. Todas las cosas están en sus manos And nothing can take place unless He approves it. y nada puede suceder a menos que Él lo apruebe. Now, if I believe that, I'm safe. Ahora, si yo creo en eso, estoy And I seguro can be at rest. y puedo ser tratado. Your spirit must be consistent, Su espíritu debe ser consistente, even when your ship is in the storm. incluso cuando su barco esté en la tormenta. Do you hear what I'm saying? ¿Me entiende lo que estoy So we diciendo? cannot have two seas. No podemos tener estos dos mares. We need faithful sons Necesitamos that are hijos fieles consistent in the que season. son consistentes en la A estación. faithful son. Paul says, I'm sending to you Timothy, my faithful son. Un hijo fiel. Pablo dice, te envío a Timoteo, mi hijo fiel. It means consistent, immovable. Significa consistente, inmovible. In Matthew 7, verse 25. Mateo 7:25 And the rain descended, dice, y la lluvia descendió and the floods came, y vinieron las and inundaciones the wind blew y el viento sopló and beat on the house, y golpeó la casa and it did not fall, y no cayó for it was founded on the rock. porque estaba fundamentada en la roca. Your spirit cannot be consistent Su espíritu no puede ser consistente unless it is fixed upon the spirit of truth, a menos que esté arraigado en el espíritu de verdad, so that you will not be like little children tossed to and fro. para que no sean como niños pequeños tirados de allá para acá. As long as you look to the storm,
Si usted, siempre y cuando mire a la or the tormenta outer manifestation o a la manifestación of externa things de las cosas and moved by your y emotions, se mueve por what sus you emociones, feel, what you lo que see, siente, lo que what you ve, expect, lo que espera, that will cause your ship to be wrecked. eso causará que su barco esté en But destrucción, we have to look inward. sino que debemos mirar There's hacia an adentro. angel that appeared to me, Hay un ángel que me Whose apareció I a am. mí, del cual yo and soy, who I serve. al cual yo sirvo. So be at peace. Así que esté en paz. We look inward. Nos miramos So who's your internamente. anchor? Entonces, ¿quién es su ancla? Sometimes people's gifting in their ministry is their anchor. Muchas veces su ancla para algunos es su ministerio But o he es sus must dones become our anchor. del ministerio, pero él debe ser nuestra And then we ancla. will have smooth sailing even in the storm. Y así vamos a tener un navegar pasivo en la As tormenta. long as you look to the storm or the outer manifestation, Si usted ve la tormenta o la manifestación it will externa, cause your ship to be wrecked. causará que su barco sea But when you roto, look inward to Him, sea destruido. Pero si usted Who mira is your anchor? hacia adentro de él, you que will es have su ancla, smooth sailing. tendrá un navegar pasivo. Because He has become your strength. Porque él se ha vuelto su fortaleza. Psalm 18 says this, verse Salmo- 32 to 33. Salmo 18, 32 y 33 It dice lo is siguiente. God who arms me with strength. Es Dios quien me equipa de fortaleza. So God will strengthen you. Dios te dará He will fortaleza. arm you with strength Te equipará con fortaleza. and make my ways perfect. Y hará mis caminos perfectos. He will destroy some of your old paths and old ways Destruirá algunos caminos antiguos to be able to make sure para asegurarse that He makes your way perfect. para asegurarse que él haga su camino And perfecto. then verse 33. Y el versículo He 33. makes my feet like the feet of a deer Él hace mis pies como los and pies set me on high places. de un ciervo y me hace elevar a lugares The altos. definition of the word deer feet, La definición de estos pies de it ciervo means this: significa to be able to stand firmly. poder detenerse y pararse firmemente. Watch this. Mire esto. To make progress on dangerous heights of testing. Hacer progreso en lugares altos en lugares peligrosamente altos de las pruebas. So even if the storms comes, Incluso aunque venga la God tormenta, will strengthen you Dios te dará fuerza and cause you to progress y te causará que in progreses this time of a en testing. este tiempo de pruebas. He makes your feet Hace que tus like pies that of a deer. sean como esas de He ciervo. set you securely on a high place. Te pone de manera segura en un lugar alto. Now look at Psalm 57, Ahora mire el Salmo verse 4 to 57, 7. del 4 al 7. Now this seems like it's contradicting, Se ve como que esto es contradictorio. but this is someone finding himself in the storms of life. Pero esto es alguien encontrándose a sí mismo en But una different tormenta de la kind vida. of storms. Pero otro tipo de tormenta. Watch this. Mire esto. He says, my soul is among lions. Dice, mi alma está entre los leones. How many of you know that your pants will start to shiver when you're among lions? ¿Cuántos saben que sus pantalones empiezan a temblar si es que está alrededor de leones? Yes. Sí. Ask me. Pregúnteme. He says, I lay among the sons of men Dice, yo estoy con los hijos del hombre who are set on fire, que están encendidos en llamas, whose teeth, cuyos which their dientes, speech, o are sea, spears and arrows. su hablar, sus They dientes destroy, they kill. son flechas, son armas que And, destruyen y they- matan. and their tongue, Y su lengua, a sharp sword. una espada de mucho filo. Muy afilada. David is an amazing guy. David es un tipo Then in genial. the midst of it, En el medio de he eso, puts the scripture. pone Verse esta 5. escritura, versículo 5. Be exalted, O God, Sea exaltado, oh Dios, above the heavens. sobre los cielos. Let your glory be above all the earth. Que su gloria sea alrededor, sobre todo So el what mundo. is he saying here? O sea, ¿qué está diciendo aquí? He's seeing all of the stuff round about him. Él está viendo lo que está sucediendo But alrededor de él, immediately, pero he inmediatamente focuses on the heavens. se enfoca en él. He puts his focus on a different level. Pone su enfoque en otro nivel. Be exalted, O Sea God, exaltado, above the Señor, heavens. por sobre los cielos. Let your glory, Que tu not gloria, the stuff happening no, here, no estas cosas que suceden aquí, your glory, que tu gloria be above all the earth. sea sobre toda la Verse tierra. 6. Versículo Then he 6. comes back into the reality of life. Después vuelve a la realidad de la vida. They have prepared a net for my steps. Han preparado para yo tropezarme, una malla My para amarrar mis soul pies. is bowed down. Mi alma In other está, words, this condition had an effect on his spirit, mi on his soul, mi his emotions. alma está caída. O sea que esta circunstancia causó un efecto en el alma y en el espíritu de David. They have dug a pit for me, Dice que han cavado un hoyo para mí. but
Pero in the midst of all the stuff that they've been doing, en el medio de todas estas cosas que ellos han estado they haciendo, themselves ellos mismos have fallen. se han caído a ese pozo, a ese hoyo. Verse 7. Versículo 7. Once again, he lifted up his eyes. Otra vez alza su mirada. My heart is steadfast. Mi corazón es firme. Oh God, Oh Dios, my heart is steadfast. mi corazón está firme. My heart is fixed, oh God. Mi corazón está My fijado. heart is fixed. Mi corazón está I fijado. will sing and Atado. give praises. Cantaré y daré alabanzas. Is that beautiful? ¿Acaso no es hermoso eso? Okay. So he said, I fixed my heart in the midst of circumstances. Así que él arraigó su corazón en el medio de las circunstancias. Yeah. God wants to be your only source. Dios quiere ser tu única fuente. He does not mind what he does not mind what he put you through. A él no le interesa mucho por lo que él te hizo pasar. For you Para ti, to come to the realization para que tú llegues a esta that it's all realización about him, de que se trata todo de él his purposes, y de su propósito his will. y de su voluntad. Even if you have to go into the belly of the fish like Jonah. Incluso si tienes que entrar al vientre de la ballena como Jonás. God's ways are much higher than ours. Los caminos de Dios son mucho más altos. que Look los what nuestros. 2 Corinthians 4 verse 8 says. Miren lo que dice 2 Corintios 16 and 4, 18. 8 y el 16 al We 18. are hard pressed on every side, Estamos siendo presionados por todos los rincones, yet not crushed. pero no hemos sido We are aplastados. perplexed, Estamos perplejos, but not in despair. pero no desamparados. Therefore we do not lose heart, Por ende, no nos desalentamos. even though our outward man is perishing, Incluso si nuestro hombre exterior Yet esté the pereciendo, inward man pero el hombre is interior being renewed day by day. está siendo renovado día tras día. Then he calls this thing that he goes through. Y después él llama a esto que está For our sucediendo. light affliction. Dice, porque nuestra aflicción liviana, Sometimes you are faced with death. algunas veces usted encuentra la He muerte, says it's a light affliction, pero es una aflicción liviana, dice. which is but for a moment. Pero es simplemente un momento. Everything that you go through Cada una de las cosas que usted is pasa seasonal. es estacional. Your troubles cannot last. Tus problemas no pueden durar, It must end someday. deben terminar en algún momento. Yes. Sí, So it's but for a moment. así que es solo un minuto. But Pero it is working for us está trabajando para a nosotros far more exceeding algo mucho más excedente, and eternal weight mucho más eterno, de peso eterno, of glory. de gloria. See what the purpose of God is? ¿Se da cuenta el propósito de Dios? Is to process you Es procesarlo for His glory. para Yes, su gloria. Lord. Thank He you. says, while we do not look at the things which are seen, Mientras no vemos las cosas que se ven, but at the things which are not seen. sino que las cosas que no vemos, For the things which are seen, porque las cosas que son vistas o are vemos temporary. son temporales, but the things which are not seen pero las cosas que no son vistas are eternal. son eternas. Amen. Hallelujah. That's where we have to fix our En eyes. eso debemos fijar nuestra mirada, Amen. Stop noticing the things that are visible. dejar de darse cuenta de las cosas que son visibles, Stop caring about the things of the world. dejar de importarse de las cosas del mundo, Start looking above. empezar a mirar Start looking arriba, within. empezar a mirar hacia adentro, Start to live from that invisible life. empezar a vivir de esa vida invisible. Listen, you must be able to see Him like David saw Him. Escúcheme, usted debe aprender a verlo como David lo vio, Him that is invisible. aquel que es invisible. Even though I'm in the storm, Incluso cuando yo esté en la tormenta, the truth has set me free. la verdad me ha hecho libre. People of God, I hope you're hearing me. Los hijos de Dios, yo espero que me estén escuchando. This is actually now where God wants to bring you to. Es a este lugar que Dios quiere llevar, Your ultimate position in Him a tu posición primal en él, a tu must be máxima posición Isaiah en él. 32 verse 2. Debe ser Isaías 32:2. A man Un hombre, will be a hiding place from the wind un hombre será un lugar de escondite and a cover del from the storm. viento y una cubrir o cubriéndose de la tempestad, God de la wants to make tormenta. you a cover from the storm. Dios quiere hacerlo a usted, Others must come to cubrir, you esto que se puedan cubrir when the en storms usted of life is cuando coming. las tormentas de la vida because you vengan, will be a cover from porque the usted storm. será esta cobertura de You esta will tormenta. become a hiding Amen. place Usted se Amen. Yes, Lord. convertirá of en this este wind, lugar stormy donde winds se that are esconda la blowing de out todo there. este viento, Come on este now. tormentoso That que is está sons of soplando. God that Yes. Esos son los stable in the word of hijos de God. Dios que se han vuelto Strengthened estables in en la God, palabra knowing de the Dios, truth. fortalecidos Amen. Hearing the en la prophecy word palabra, of God. conociendo la verdad, Hearing what God is hablando saying la palabra today. precedente y escuchando la palabra presente de You'll Dios. become a hiding place from the wind. Usted se convertirá en un lugar donde And se a esconda cover from en the usted storm. y alguien donde se puedan
cubrir del viento, But watch this. de la tormenta. Pero As escucha a esto. river of waters in a dry place, Y así como un río de agua en you un will lugar feed them with seco, rivers of water. te lo alimentará con ríos de agua, Doctrine. con Yes. You doctrina. will feed them with rivers, Alimentarán con not just ríos, drops, no solo gotitas, but rivers of living sino que water. ríos de agua viva. As the shadows of a great rock in a weary land, Así como las grandes You sombras become de una the gran shadow. piedra en una as tierra of a great rock. desierta. Usted Amen. se convertirá como esta sombra de In esta the gran land. piedra en una tierra Oh, hallelujah. desierta, God is raising abandonada. us up. Dios nos está levantando In this season. en esta estación. I said what I wanted to say. Dije lo que quería Don't decir. be caught between two seas of doctrine. Que no lo encuentren a usted entre dos mares de There's a doctrina. new wave of truth blowing over the earth. Hay una nuevo soplar de verdad en el God mundo. is sending His word. Dios está enviando God su is palabra. sending fresh revelation. Dios está enviando revelación God is fresca. sending fresh doctrine. Dios está enviando doctrina Let's fresca. make sure our lives Aseguremos que nuestras will vidas become rivers sean ríos of this doctrine de esta doctrina that will cause us to become a shelter. que causará que seamos many out un there. refugio para todos And aquellos help them when afuera, they go through the life storms. para ayudarlos a ellos cuando ellos pasen por And sus their tormentas lives become shipwrecked. y sus vidas sean esta destrucción de barcos naufragados, estos barcos That although naufragados. you have gone through the same processes, Que aunque hayan pasado por los mismos your procesos, testimony is, su testimonio God será: saved my life. Dios salvó mi vida. I'm still here Yo aún estoy aquí because I belong to someone. porque yo le pertenezco a I alguien. serve someone. Yo sirvo a alguien And His name y is su nombre es truth. verdad. God is after truth in this. Dios está buscando la God verdad has en esta established your nación. life in Dios truth. quiere establecer su vida en Nothing verdad. else but the truth. Nada más que la verdad. God is after truth. Dios está persiguiendo And la that verdad. truth Y esa Will verdad cause you to grow and que mature. te causa crecer Become y te strong. causa madurez y que te To be able fortalezca, to stand que para que te puedas in the parar midst of whatever life might bring en you. el medio de todas las cosas que la vida te pueda Because you traer. have found the one Porque tú has encontrado a aquel that is your anchor. que es tu ancla His name is Jesus y su Christ. nombre es Jesucristo. I bless you. Los bendigo. Y tu palabra echa raíz en lo profundo